Capítulo 33. Ira desatada. El verdadero poder de un callejero. Fue ahí cuando ellos se rebelaron. Hombres y mujeres que desobedecieron a sus amos, y se convirtieron en desertores. Seres hambrientos de poder, quienes esperaron por la libertad y dejaron de ser sometidos. Aquellos que abandonaron a sus maestros y se transformaron en monstruos sedientos de sangre. Aquellos que despreciaron el regalo de la nueva vida otorgada y decidieron emprender el camino del renegado. El mundo tiembla con sus historias, y sus apariencias infunden miedo en el corazón de los más valientes. Su hambre y poder maligno los hace perseguir y convertirse en cazadores. La vida humana no conoce sus verdaderas razones y se someten a la ira y la venganza. Odian cumplir órdenes y sus acciones son impulsadas por el deseo de alimentarse. El poder oscuro que emanan es de temer, pero hermosa por su función depredadora. Su fuerza desmesurada es peligrosa y su incremento de poder demoníaco es preocupante. Sus vidas en el pasado estuvieron plagadas de infortunio al ser sometidos por quienes llamaron líderes y aprovecharon su nueva vida para desatar una ola de muerte y destrucción. Son solo animales, bestias que ya no tienen salvación y solo desean una cosa: matar a todo aquel que se atraviese en su camino. No razonan, no ejecutan, no planean, no son seres que merezcan misericordia o piedad por sus actos. Pero, aún me pregunto, ¿qué pasaría si uno de ellos lograra canalizar su poder y dominarlo? Es estúpida la pregunta, pero hablamos de una evolución en aquella raza, y no se descarta que aquel que logre dominar dicho poder y lo use a su propio beneficio, se convertirá en un individuo mucho más peligroso que otros de su misma especie. Asami-chan, ¿qué estás haciendo? En ese momento, la voz de la pelinegra conocida como Akeno hizo acto de presencia, mientras ingresaba por la puerta que conducía a la habitación, captando de inmediato la atención de la joven castaña, quien solo dio un ligero suspiro en señal de cansancio. No es nada, Akeno-san, solo estaba leyendo un poco, eso es todo, dijo Asami con una sonrisa nerviosa mientras le restaba importancia a lo que estaba haciendo, pues como si fuera un acto de reflejo o simple instinto, la pequeña castaña escondió el libro que tenía entre sus manos queriendo evitar que la pelinegra lograra verlo. Akeno, quien notó esta acción por parte de su kohai, se acercó un poco tratando de ver qué era lo que Asami tenía entre sus manos. ¿Qué tienes ahí, Asami-chan?, dijo Akeno, invadiendo poco a poco el espacio vital de una pequeña Asami, la cual con todas sus fuerzas, trataba de esconder el voluptuoso libro que traía entre sus manos, siendo esto completamente inútil, debido a que la pelinegra, al notar ese manuscrito decorado con runas antiguas, tuvo una ligera emoción por esa situación. Ara Asami-chan, parece que estás interesada en los textos antiguos de nuestra presidenta, ¿o me equivoco?, preguntó una muy emocionada Akeno, quien se relamía los labios y sus mejillas adquirían un ligero tono rosado. No es eso, lo que sucede es que llevo más de una semana sin ver a mi hermano y después de lo que sucedió en la reunión con el clan Fénix, he estado buscando toda la información que puedo sobre los callejeros. Tal vez de esa manera pueda ayudar a mi hermano a evitar que se convierta en un monstruo. En ese momento, lágrimas de tristeza cayeron desde las mejillas de Asami, mientras tenía la cabeza baja y en su rostro se notaba un profundo pesar. A su vez, comenzaba a recordar cómo hace un mes, durante los días de entrenamiento con el grupo Gremory, ella le gritó dejándole en claro que no lo quería volver a ver. Apretando sus manos con fuerza junto con el crujir de sus dientes, la castaña se sentía impotente, pues no sería raro que Issei la odiara. No quiero que te acerques, ni que me toques. Aún no se me ha olvidado cómo me abandonaste cuando era una niña. Por tu culpa, por tu maldita culpa ya no tengo a mi padre conmigo. Cuando más te necesité, no estuviste para mí, eres un desgraciado y mal agradecido, a partir de ahora no quiero que te me acerques ni a ninguno de nosotros. Nunca. Te odio. Casi quería arrancarse la lengua por su tremenda estupidez, por haber sido tan dura con la única persona que había querido desde que era una niña. Akeno, quien notó como su pequeña kohai estaba tendida en el suelo llorando, no pudo evitar sentir lástima al recordar el día en el que Issei fue expulsado del grupo Gremory a causa de Riser. Entiendo cómo te sientes, Asami-chan, pero debo decirte algo importante. Akeno hizo una pequeña pausa en sus palabras, y acercándose hasta estar frente a frente con la castaña, volvió a hablar ganándose su atención. Debes entender que la situación que está pasando tu hermano es más seria de lo que crees. En este momento Issei-kun es un callejero y nada de lo que hagas podrá cambiar ese hecho. Por esa misma razón quiero que seas fuerte cuando llegue el momento.
Ake no se detuvo, enfatizando en su última palabra con el objetivo de que Asami entendiera de mejor manera lo que tendría que hacer en un futuro. La castaña menor, entendiendo sus intenciones, se limpió las pocas lágrimas que aún caían desde sus ojos y asintió en confirmación en lo dicho por Akeno. Así está mejor. Bien, es hora de dormir y deberías descansar. La peli negra se levantó del suelo y caminó hasta la salida de la habitación, dejando una Asami sola en una profunda oscuridad. La castaña, sin saber qué hacer, miró en dirección de la ventana que conducía a las afueras de su habitación, pensando en dónde podría estar su hermano. ¿Qué estará haciendo ahora mi hermano? Cambio de escena. Corriendo a toda velocidad sin tener la necesidad de detenerse, tanto Kanbe como Akame se dirigieron en dirección del muelle, de donde podían sentir una gigante acumulación de energía, la cual se hacía cada vez más grande por cada segundo que pasaba. Estando preocupados y exasperados por ese hecho, Kanbe y Akame no estaban muy seguros de lo que habían sentido hace tan solo unos minutos atrás, pero lo cierto es que no pudieron evitar presentir que esa aura de poder demoníaco ya la conocían, y si no estaban mal, se trataba del aura de Issei, la cual desbordaba un instinto asesino tan grande como la que transmitían los callejeros cuando se transformaban en bestias sedientas de sangre. Por el lado de Kanbe, este se encontraba muy preocupado por su aprendiz, ya que él nunca se imaginó que la transformación en callejero sería tan pronto, teniendo en cuenta que él estuvo suprimiendo su energía junto con la chica del clan Gremori conocida como Asia, así que se preguntaba a sí mismo, cuál habría sido el detonante para que toda esa situación se diera a cabo. Por otro lado, Akame era literalmente la única que no entendía lo que estaba sucediendo, pues desde hace unos días había presentido que Issei y su maestro le habían estado ocultando información relevante sobre alguna situación en particular, pero por más que trató de imaginarse cuál sería ese secreto, no daba con una respuesta concreta. Ambos, siguiendo sus caminos por separado, ya se encontraban a menos de 2 kilómetros de distancia del muelle, sintiendo a su vez que la energía desbordante era prácticamente similar o incluso igual de poderosa que la de un demonio de clase alta a inicios de camino, siendo lo suficientemente poderosa como para asesinar a cualquier demonio, ángel o ángel caído que se atraviese en su camino. Con Issei. Los demonios callejeros, aturdidos e impresionados por lo que estaban viendo, se quedaron anonadados por la impresionante cantidad de aura mágica que poseía ese chico, haciendo que los tres demonios sintieran un breve escalofrío que bajaba por sus nucas. Sin saber qué pensar o decir, en sus rostros se plasmaba la genuina preocupación por haber provocado de sobremanera a ese chico, y fue peor cuando a unos pocos metros de Issei, descansaba el cuerpo inerte del demonio reptil, donde su cabeza había sido separada de su cuerpo con un limpio corte producto de la espada que Issei ahora poseía en sus manos, y que a su vez amenazaba con arrancar sus cabezas de igual forma. No contentos con saber que ahora la pelea se había pues en teoría más complicada que antes, por un segundo maldijeron a su compañero demonio muerto por haber provocado de manera innecesaria a un contrincante formidable, siendo que los más afectados por esto eran el demonio hiena y el demonio nutria, quienes no pudieron evitar tragar saliva por el miedo que les generaba estar tan cerca de Issei. Incluso el demonio tigre se encontraba preocupado, ya que muy pocos seres hasta ese día le habían hecho sentir el horrible sabor del miedo, tanto que solo por simple instinto, tomó el mango de su espada con fuerza, estando alerta de cualquier movimiento que realizara el castaño. Dicho y hecho, porque en el mismo momento en el que el demonio tigre agarró el mango con fuerza, notó como la acumulación de energía que rodeaba a Issei comenzó a desaparecer poco a poco, mostrando a su vez al mismo chico castaño de antes, pero esta vez se le notaba diferente, tanto que podría decirse que se trataba de un humano con rasgos similares a un animal, dejando en claro que hasta ese momento el castaño había logrado activar su aura como callejero, siendo que dicho estado solo se activaba cuando el individuo sentía deseos reales de matar, y para Issei no era muy distinto. El demonio tigre, perdido en sus pensamientos, a duras penas logró ver cómo Issei, quien se encontraba mirándolos con odio y furia, desapareció de su lugar original, alarmando al demonio tigre, quien giró sus ojos por toda la habitación buscando la presencia de su oponente, solo para de un momento a otro, su vista se fijara arriba suyo, siendo atraído por el aura maligna, viendo a su vez cómo Issei caía en picada en su dirección, enviando un potente corte de manera vertical de arriba hacia abajo, el cual fue bloqueado con éxito por el demonio, quien sintió al instante como en el suelo debajo suyo se formaba una telaraña de grietas, una fuerza tan devastadora que le hizo estar de rodillas, y un chirrido agudo tan potente que podría dejar sordo a cualquiera que estuviera cerca.
Luchando contra la fortaleza de la arremetida de Issei, el demonio tigre lentamente empezaba a ceder, logrando que la katana del castaño se acercara más y más de su objetivo, el cual era el cuello del demonio. Estando la espada tan cerca que casi se podía sentir la carne perteneciente al callejero, Issei estuvo a punto de aprovechar la oportunidad de asesinar a otro de los demonios, hasta que se vio en la obligación de detenerse cuando sus instintos le advirtieron del peligro que se avecinaba. Dejando de aplicar fuerza en el empuje, el castaño tomó impulso y saltó hacia atrás, esquivando dos tajos provenientes de los otros dos demonios, quienes trataban de ayudar a su compañero que se encontraba en problemas. La cena se sigue resistiendo. Sí, pero ahora es más rápido y fuerte que antes, dijeron los demonios Hiena y Nutria, no quitándoles la vista de encima a Issei, quien por fortuna había esquivado aquel ataque, pero, aunque otro demonio de su mismo rango hubiera sido herido por lo menos un poco debido a esa arremetida, el castaño parecía estar sereno, manteniendo aún el instinto asesino, y antes de que tan siquiera los demonios se prepararan para contraatacar, ya Issei se encontraba en medio de los tres, donde antes de que tan siquiera lograran reaccionar, el castaño de un puñetazo golpeó el estómago del demonio Hiena en todo el centro de su estómago, haciéndolo escupir una bocanada de sangre, y a su vez, envió un codazo al demonio Nutria, impactando en su rostro, que de igual forma le hizo derramar una cantidad de sangre absurda, y ambos demonios fueron arrojados a varios metros contra el suelo. El demonio tigre, que observó cómo sus demás compañeros eran atacados y heridos de gravedad, sintió como la rabia se apoderaba de él y, tomando su espada con fuerza, envió múltiples estocadas en dirección de Issei, quien, haciendo unos ligeros movimientos de muñeca, comenzó a desviar todos y cada uno de los ataques que le eran enviados, colmando aún más la paciencia del demonio, que al notar cómo sus ataques no surtían efecto en su oponente, solo el profundo rencor de querer asesinar al mocoso delante suyo, provocó que las arremetidas se volvieran cada vez más poderosas, donde destruía a su paso paredes y amueblado del lugar, dejando en claro el poder que poseía. Continuando, el demonio tigre no cedía en cuanto a atacar a Issei se refería, pero de un momento a otro y casi como si fuera premeditado, el castaño, encontrando una pequeña abertura en una de las estocadas que le fueron enviadas, se agachó con éxito, donde en su campo de visión el torso al descubierto del demonio tigre se hizo notar, y antes de tan siquiera pensarlo, Issei tomó el mango de su espada con un agarre inverso, realizando un corte en diagonal de abajo hacia arriba con la suficiente potencia para partir por la mitad al demonio, quien, utilizando la velocidad que le proveía la pieza de caballo, dio un ligero salto hacia atrás, no queriendo ser dividido, pero no consiguiendo evitar que la sangre proveniente de su cuerpo comenzara a fluir como un río debido a que la espada de Issei, que era bañada por su aura demoníaca, potenciara el ataque. Sosteniéndose su pecho con fuerza, sintiendo como la sangre fluía por todo el largo y ancho de su abdomen, el callejero debía admitir que la fuerza, junto a la habilidad que estaba demostrando ese chico, era digna de un guerrero habilidoso, pero al mismo tiempo parecía ser que solo estaba actuando por instinto y simples deseos de matar, no siendo muy diferente a él cuando trataba de devorar a sus presas. Con ese hecho en su cabeza, sabía que si no hacía algo rápido, el mocoso enfrente suyo lo terminaría por asesinar. «Maldito mocoso, te mataré», gritó el demonio tigre, arrojándose en dirección de Issei, quien no le quitaba la mirada de encima al demonio. Incrementó de golpe su aura desbordante a la par de intensa, se arrojó de igual forma, donde las espadas de ambos colisionaron. El poderoso estruendo, muy similar al trueno de una tormenta, se escuchó, donde una vez más ambos empezaron a tener una lucha intensa en el que por cada choque entre ambas partes, tanto el edificio como el entorno en el que se encontraban, lentamente era destrozado por la acumulación de energía desbordante que generaban ambas espadas al chocar, siendo que el poder de ambos demonios se encontraban a la par y no había nada ni nadie que evitara que ese combate terminara con la vida de alguno de los dos. De un momento a otro y como si fuera algo inesperado, el demonio tigre, en un acto de reflejo, se movió a un costado, evitando uno de los ataques del castaño, dejando a su vez una abertura. Aprovechando ese hecho, el callejero consiguió tener una ligera ventaja en la pelea al lograr asestarle un profundo corte en horizontal en todo el centro del pecho a Issei, logrando que un chorro saliera desde su torso, bañando el suelo con su roja sangre. Estando arrodillado contra el suelo, el castaño escupió una pequeña bocanada de sangre de manera despreocupada.
El demonio tigre, después de haber lastimado a Issei de gravedad, no pudo evitar sonreír en complacencia por saber que ahora y después de ese ataque, sería literalmente imposible que el castaño lograra levantarse, aparte que al perder una buena cantidad de sangre como la que se podía ver en el suelo, no importaba si era humano o demonio, el mocoso estaría lo suficientemente debilitado como para ser presa fácil, y solo podía saborear el manjar exquisito, que sería devorar la carne del pequeño demonio. Girando su cabeza en dirección de su oponente, aún manteniendo la sonrisa por su supuesta victoria, su rostro se llenó de completa incredulidad, cuando notó cómo el castaño se levantaba lentamente del suelo completamente despreocupado por haber sido herido, volvió a mirar al demonio tigre con esos ojos rojos similares a los de una bestia y como si no fuera suficiente, la herida provocada hace tan solo unos momentos atrás, comenzó a desprender un pequeño vapor muy notable, donde la herida se cerró en segundos, siendo que su carne se volvía a unir y desapareciendo todo rastro de que alguna vez había tenido tan siquiera una herida. Imposible. El callejero apretó fuerte sus dientes al ser incapaz de comprender cómo era posible que un simple demonio inferior a él le estuviera dando tantos problemas. A las afueras de aquel sitio no muy lejos del muelle, las siluetas de dos individuos, siendo la primera una silueta masculina y la otra femenina, habían salido de la espesura del oscuro bosque, cayendo uno al lado del otro mientras se observaban con rostros serios y una mirada que denotaba que no estaban felices. ¿Qué estás haciendo aquí, Akame? Solo vine a verificar que está produciendo esa aura de poder mágico, respondió Akame ante la pregunta que le había arrojado su maestro, siendo que el tono que estaba usando era algo hostil, cosa que a Kanbe le produjo algo de inseguridad, ya que él sabía perfectamente a quién pertenecía dicha aura. En ese caso acompáñame, dijo Kanbe comenzando a caminar hasta tener en su campo de visión la siniestra feria, siendo a su vez detenido por una Akame que aún no quitaba esa mirada afilada a su maestro, donde ambos comenzaron a generar un ambiente pesado que incluso muchos dirían que empezarían a combatir entre ellos. Antes de eso quiero que me contestes con sinceridad, dijo la peli negra haciendo una breve pausa antes de volver a hablar. ¿Esa aura que puedo sentir pertenece a un callejero? ¿O pertenece a Issei? Preguntó de manera implícita, enviando su mano hasta el mango de su espada, dejándole en claro a Kanbe, quien al ver sus acciones, supo que de tratar de mentir o decir verdades a medias, ella no dudaría en tratar de asesinarlo. Queriendo evitar un conflicto interno entre ellos, Kanbe supo que no deberían perder más el tiempo en esta situación, pues Issei para ese punto ya había derramado una gran acumulación de poder mágico y no sabía si llegarían a tiempo para detenerlo. Con ese hecho claro en su cabeza, decidió responder con honestidad. Con respecto a si esa aura pertenece a un callejero, sí, ese poder mágico lo está ocasionando un demonio callejero. Respondiendo a tu otra pregunta, creo que es mejor que lo veas con tus propios ojos, dijo Kanbe dejando de lado a la peli negra, quien algo confundida por sus declaraciones, siguió a su maestro hasta un punto donde el muelle junto a la siniestra feria eran visibles, denotando perfectamente lo que estaba sucediendo en el lugar. Ambos cazadores de demonios se quedaron completamente anonadados por lo que presenciaban, incluso Kanbe, que ya sabía que esa aura maligna y oscura que logró sentir unos momentos atrás pertenecía a su discípulo, pero al verlo finalmente rodeado de una intensa aura roja, siendo que sus rasgos, principalmente en su rostro, se asemejaban más a los de un animal, no pudo evitar quedarse impactado, aparte que su poder demoníaco era tal, que rivalizaba la energía de demonios de alto rango. Akame por su parte quedó atónita, en un principio cuando sintió que esa aura se asemejaba a la de su mejor amigo le pareció una simple coincidencia, pero ahora lo que sus ojos estaban viendo, le estaba dando a entender que no estaba equivocada del todo, siendo que ahora comprendía de mejor manera las preocupaciones que Issei tenía cuando ella lo entrenó en el dominio del elemento viento. Manteniéndose serena y algo molesta porque Issei y su maestro le hayan ocultado esa información, quería respuestas de inmediato, aunque presentía que ese no era el momento indicado, y solo esperaba que sus dudas fueran aclaradas pronto. Akame, sé que tienes muchas preguntas y créeme, cuando te digo que las responderé cuando llegue el momento, pero por ahora Issei es nuestra principal prioridad, así que quiero que te mantengas concentrada. Akame miró a su maestro con su rostro inexpresivo, escuchando todas y cada una de sus declaraciones. Entiendo, pero... Akame hizo una pausa volviendo a mirar en dirección de su amigo aún sin aceptar en lo que se estaba transformando. Deberíamos detenerlo antes de... ¡No! Antes de que tan siquiera Akame pudiera terminar de hablar, fue Kanbe quien la interrumpió negando rápidamente.
Esta será su última prueba, declaró de manera seria, logrando que la peli negra tuviera una ligera molestia. Ahora que su poder demoníaco despertó, veremos si es capaz de suprimirlo. Con lo dicho por Kanbe, Akame abrió sus ojos de inmediato al saber medianamente lo que su maestro pretendía. Veamos si es capaz de controlar la sed de sangre que está sintiendo en estos momentos. Si lo consigue controlar y evita que sus sentimientos se apoderen de él, tal vez pueda utilizar esa energía a su favor, pero si no. Kanbe hizo una leve pausa mientras miraba de reojo a la asesina de ojos carmesí, quien entendió de inmediato lo que tendría que pasar. Algo insegura, ella sabía lo que debía hacer si en dado caso Issei sucumbiera a los deseos de matar, pues su mejor amigo se convertiría en una amenaza no solo para ellos, sino también para cualquier humano que se atraviese en su camino. Ya más decidida, tomó el mango de su espada con ambas manos, sabiendo de antemano que toda su vida fue entrenada para esto y no podía dejar que sus sentimientos fueran un obstáculo en su deber como cazademonios. No demostraré debilidad. Kanbe asintió con su cabeza, y ambos siguieron observando la pelea que se estaba desarrollando en aquel edificio abandonado. Con Issei, nuevamente y por toda el área que rodeaba aquel antiguo edificio, solamente chispas provenientes de las armas afiladas de ambos demonios eran visibles, tanto que cualquiera diría que solo se podía visualizar ligeras luces debido a la profunda oscuridad de aquel sitio, donde por un lado, el demonio tigre hería de gravedad a Issei en múltiples ocasiones, siendo que en solo cuestión de segundos el castaño se curaba de todo corte, moretón, arañazo o lesión que le eran provocados, consiguiendo que ya la paciencia del callejero se fuera desvaneciendo y por simple enojo, realizó movimientos torpes e imprecisos, consiguiendo que fuera herido nuevamente de gravedad en su brazo izquierdo y pierna derecha, manchando su pelaje con su roja sangre. Cayendo arrodillado en el suelo, veía con odio y frustración como el mocoso enfrente suyo lo estaba superando, tanto en técnica como en habilidad. Creyendo que moriría en ese momento, vio como el castaño saltó en el aire, cayendo a gran velocidad en su dirección, a su vez que levantaba su espada en el aire, la cual era bañada por esa aura inmensa y oscura, estuvo a punto de partirlo por la mitad, hasta que por simple suerte o cosas del destino, el demonio Nutria y el demonio Hiena, quienes ya se habían recuperado del inmenso dolor que les había generado Issei hace unos momentos atrás, se levantaron con fervor junto a una ira silenciosa, sus ojos se estrecharon en odio y frustración, al ver cómo aquel que les estaba generando problemas desde un principio, estuvo a punto de asesinar a uno de sus compañeros. Ambos queriendo evitar que eso sucediera, se abalanzaron rápidamente colocándose enfrente del demonio tigre y con la ayuda de sus uñas, lograron bloquear el profundo corte que Issei generó con la esperanza de matar al demonio de una vez por todas. El castaño, siendo rechazado de manera sorpresiva, retrocedió un par de pasos para así tener una vista más clara de su entorno, pues a sus ojos, ambos demonios que creía que ya había derrotado, ahora estaban clamando por su cabeza, ya que era evidente la profunda sed de sangre que le transmitían, junto al odio que se mostraba en sus rostros. Bastardo, eso me dolió mucho. Se acabaron los juegos, es hora de terminar con esto. Dijeron tanto el demonio Nutria como el demonio Hiena, transmitiendo a su vez un poderoso instinto asesino el cual era fácilmente perceptible para Kanbe y Akame, quienes no podían dejar de pensar que esa pelea no duraría mucho, considerando que Issei en su estado actual podía matarlos de un solo golpe, aunque también se les hacía raro que no los haya asesinado ya hace un tiempo atrás, cuando tuvo la oportunidad de asesinarlos en múltiples ocasiones, hasta llegaron a pensar que Issei solo se estaba divirtiendo con ellos, queriendo hacerlos sufrir lo más que podía, y ese hecho fue evidente cuando vieron lo siguiente que sucedió. De un parpadeo, el castaño desapareció de su lugar original y reapareció a un lado del demonio Hiena, siendo impulsado por la pieza de caballero, tomó a la criatura de su cuello, la azotó contra el suelo con fuerza, generando una telaraña de grietas y apretando con fuerza, comenzó a estrangular al demonio lentamente viéndolo sufrir por tratar de hacer llevar aire a sus pulmones. Sufre, dijo Issei con una voz de ultratumba, siendo observado por los otros dos demonios, quienes estaban atónitos por ver cómo su compañero estaba siendo torturado, y en vez de seguir observando, el demonio tigre volvió a tomar su espada con fuerza y se arrojó en contra de Issei, donde el castaño al volver a sentir la presencia de aquel callejero, giró su cuerpo rápidamente y detuvo el corte que le había generado el demonio tigre, logrando que la telaraña de grietas se intensificara aún más, y mucho antes de que Issei lograra contraatacar
atacar, el demonio tigre en un rápido movimiento arrojó una patada a sus costillas, logrando impactarle de lleno, mandando a volar a su oponente en la dirección del demonio nutria, donde al ver que el castaño se dirigía hacia él, erizó las púas en su espalda, siendo estas disparadas en dirección de Issei como peligrosas lanzas, impactando de lleno en el pecho y piernas del castaño, empalándolo como hace 2 días atrás en uno de los muros de madera del edificio. «Mátalo ahora», gritó el demonio nutria, queriendo acabar de una vez por todas con todo ese altercado, pues ya estaba ansioso por probar la carne de Issei, la cual no dejaba de saborear con muchas ansias. El demonio tigre, que vio a un castaño empalado e indefenso en el muro, no perdió más su tiempo y, arrojándose en su contra, envió una filosa y poderosa estocada, el cual atravesó de lado a lado el cuerpo de Issei, de donde el líquido rojo carmesí proveniente de su cuerpo se hacía visible para ambos demonios, quienes creían que ya finalmente lo habían logrado asesinar. Issei. En ese momento, el grito de Kanbe se hizo notar al ver cómo su discípulo era atravesado por esa espada, siendo que inconscientemente mandó su mano hasta su cintura, tratando de tomar el mango de su espada, recordando cómo su discípulo era quien la poseía. Con una expresión de desagrado, Kanbe como Akame habían esperado más de lo que les hubiera gustado, teniendo la esperanza de que Issei lograra dominar su poder y se levantara, pero con los demonios tan cerca de asesinarlo, ya no podían esperar otro segundo más. A punto de que ambos saltaran al muelle para ayudarlo, Kanbe y Akame se congelaron en el borde a escasos milímetros de la orilla de donde se encontraban, viendo cómo el castaño se movía. Por otro lado, Issei, al recibir el daño, sintió como su corazón se detenía por unos breves momentos, haciendo que su conciencia lograra despertar poco a poco, notando como no solo tenía 3 púas insertadas en su cuerpo, sino que una espada atravesaba su pecho, derramando una gran cantidad de líquido carmesí. Confuso por eso, no sabía qué estaba pasando, pues lo que apenas podía recordar era al demonio reptil amenazando con asesinar a la tierna e inocente Asia. Sintiendo la rabia nuevamente por su cuerpo, junto con los recuerdos que comenzaron a plasmarse en su cabeza, pudo medianamente recordar cómo estalló en ira, cómo asesinó al demonio reptil y cómo ahora parecía un monstruo a comparación de los 3 demonios restantes, siendo que esto último le llamó la atención, donde al mirarse a sí mismo, se percató de lo que estaba pasando. De la nada, la rabia se convirtió en miedo, miedo por saber que ahora que se había convertido en un monstruo sediento de sangre, no solo sería cazado por el clan Gremory, Fénix y Citri, sino que había incumplido la promesa que le había hecho a Asia hace una semana atrás. «Está bien, te ayudaré. Solo prométeme que no vas a transformarte en un monstruo». El solo recuerdo de ese día lo hizo estremecerse tanto que no se imaginaba lo que pensaría Asia de él, si lo viera en lo que se había convertido. Estando resignado, estuvo a punto de dejar que los demonios acabaran con su vida, no sin antes de que otro pensamiento fugaz pasara por su cabeza. «Déjame darte una advertencia. Si escapas te volverás un demonio callejero. La pieza maligna que se encuentra dentro de ti comenzará a liberar el poder demoníaco sin control, creando mutaciones en ti». Sin que lo esperara, la voz de la chica que lo convirtió en demonio apareció de repente en su mente, casi como si le estuviera diciendo que su destino era el de un callejero. No contento con eso, otra voz proveniente de aquel que hizo su vida una miseria lo invadió, tanto que quería tomar su cabeza y rechazar esas voces que lo atormentaban. «Espero que disfrutes de tu nueva vida como callejero. Pues no vivirás por mucho tiempo. Por cierto, casi lo olvido. Matar a esos bastardos logos, como no lo puedes imaginar». Otra vez la ira se hacía presente en él, pero esta vez no era por querer matar a los demonios, sino que ahora era por el hecho de querer vivir. Vivir por aquellos que ahora le importaban. Vivir para poder vengar a su gente. Vivir por cumplir la promesa que se hizo a sí mismo cuando vio asesinado a su maestro. Y por último, vivir para no solo derrotar a Riser Phoenix, sino que lo mataría para probarle tanto al clan Gremory como demonios, que su entrenamiento no había sido en vano. Por otro lado, cuando el demonio tigre vio que Issei no se movía y parecía completamente inerte, sonrió con felicidad, creyendo que ya se había acabado esa pelea, y para terminar el trabajo, utilizó sus garras filosas como cuchillas con la esperanza de arrancarle la cabeza de un solo arañazo, queriendo acabar finalmente con su vida. «Muere».
Con las garras por delante, el demonio tigre atacó de inmediato, donde a punto de irse y pasar al mundo de los muertos, Kanbei y Akame se apresuraron sabiendo que no llegarían a tiempo para salvarlo, y apretando los dientes en frustración, el tiempo se detuvo para todos menos para Issei, que con la mente apenas comenzando a aclararse, veía las garras acercarse lentamente y al segundo siguiente, el brazo del demonio fue detenido por la mano del castaño dejando a todos sorprendidos. Kanbei y Akame, que apenas habían llegado al muelle a unos metros del edificio abandonado, se quedaron congelados nuevamente al ver cómo el brazo del demonio tigre había sido detenido por la mano desnuda del castaño, donde las garras estuvieron peligrosamente cerca de su cuello. No solo ambos cazadores de demonios estaban aturdidos, sino que los tres callejeros que observaron lo sucedido, no supieron articular ni una emoción o palabra cuando fueron incapaces de comprender cómo era que Issei seguía vivo. El demonio tigre, aún en su confusión, observó cómo el castaño comenzaba a levantar su rostro lentamente y ambos, al estar tan cerca, se miraron mutuamente. Por el lado de Issei, desde hace un rato cuando tuvo esos recuerdos, su aura mágica desbordante perteneciente a su parte como demonio callejero, empezó a disiparse lentamente dando como resultado que entrara en razón. No transmitiendo la sed de sangre que desde un principio era absurdamente enorme, sus rasgos parecidos a los de un animal desaparecieron casi de inmediato, siendo que lo único que se mantuvo presente en él, era su iris tan rojo y brillante como la sangre misma. ¿Qué sucede? Pensé que me matarías, o al menos eso dijiste, ¿no? Bastardo, dijo Issei con burla hacia el demonio, quien no pudo evitar gruñir en enojo, y queriendo callarle la boca de una vez por todas, el demonio tigre soltó el agarre que tenía sobre el mango de su espada y levantó su brazo para apuñalar al castaño, siendo esto demasiado tarde, porque de un momento a otro el demonio tigre recibió dos patadas, la primera en su abdomen y la segunda en su rostro, logrando que retrocediera unos pasos atrás. Issei, sin esperar otro segundo más, tomó el mango de la espada del demonio con fuerza y la sacó de su interior, de donde un chorro de sangre fluía por todo el largo y ancho de su pecho, que en cuestión de segundos se curó como si nada hubiera pasado. Es hora de cazar a unas cucarachas, dijo con confianza y autosuficiencia, teniendo en su mano derecha la espada de su maestro y en su mano izquierda la espada del demonio tigre, mientras alentaba a los demonios que lo atacaran. Los tres demonios callejeros, notando la desventaja que esta pelea les estaba dando, decidieron atacar desde las sombras, creyendo erróneamente que un ataque frontal tendría mejores resultados a su favor. Kanbei y Akame, por su lado, permanecieron ocultos, desapareciendo sus presencias para hacer que ninguno de los presentes supieran su ubicación, y observaban con interés la calma y confianza que les transmitía Issei. No queriendo interrumpir, se quedaron quietos en sus sitios esperando que la pelea terminara. El castaño, estando en todo el centro del edificio abandonado, miró de lado a lado tratando de seguir los movimientos de aquellos demonios, pero se le hacía imposible, pues estos se movían en perfecta sincronía por todo el amplio sitio en el que se encontraba. Maldición, no puedo seguirlos. ¿Qué puedo hacer? Concéntrate. No dejes que el miedo y las dudas nublen tu juicio. En ese momento, la voz de su maestro resonó en su cabeza. Siente los sonidos que producen. Afina todos tus sentidos y presta atención al ruido, olor y sentimiento que te transmiten. Despeja tu mente y líbrate de las ataduras que te rodean. No demuestres debilidad, no quedes abrumado por tus emociones. Mis sentidos. Dándose cuenta de lo que tenía que hacer, Issei cerró los ojos prestando atención a todo el entorno que lo rodeaba, sintiendo al instante las vibraciones que provocaban los demonios cuando saltaban de pared en pared arrastrándose por su visión periférica. Sus oídos recolectaron el sonido de los movimientos, escuchando las respiraciones y los alaridos que producían cada uno de los demonios. Se esforzó porque sus otros sentidos le dieran la posibilidad de ver más allá de lo que sus ojos eran incapaces de ver. Notó como las vibraciones y el ruido, donde la oscuridad que llenaba el amplio sitio ahora se volvía más claro, pudiendo ver a los demonios que dejaron de ser simples siluetas. En ese momento, el castaño sintió como desde arriba el demonio nutria que venía del techo, se arrojó en su contra tratando de rebanarlo con sus garras, pero sin que lo esperara, Issei evadió en el último momento y girando sobre sus talones realizó un poderoso corte desgarrando tanto la piel como tendones y órganos del demonio, el cual cayó partido por la mitad, donde la parte superior de su cuerpo, sus tripas
tripas y por último la mitad inferior de su organismo, cayeron al suelo derramando todo su interior, produciendo un ruido viscoso a la par de asqueroso, el cual salpicaba un olor inmundo y horrible, que no evitó que Issei se tapara la nariz por lo desagradable que era. Tras unos segundos donde no hubo ningún ruido o vibraciones, el demonio hiena y el demonio tigre, furiosos por lo sucedido, entraron en frenesí salvaje, dejando escapar un chirrido y rugido atemorizante que fue escuchado por todo lo amplio del muelle, seguido de las voces de los dos demonios maldiciéndolo. «Bastardo. Maldito desgraciado». Los demonios, desesperados por asesinar a Issei, comenzaron a correr de un lado a otro, subiendo y bajando del primer y segundo piso, se prepararon para atacarlo al mismo tiempo, sin dejarle oportunidad tan siquiera de respirar. Más rápido de lo que Issei se hubiera esperado, el demonio hiena bajó desde una cornisa atacando de forma torpe y descoordinada, desesperado por asesinarlo, sin contar que Issei, al presentir las vibraciones hechas por dicho demonio, miró en su dirección antes de tomar el mango de ambas espadas con fuerza, y al estar tan cerca del demonio, con un simple pestañeo, la cabeza del demonio hiena fue cortada de un solo tajo, la cual cayó a un lado de los pies de Issei, y el cuerpo comenzó a derramar toda la sangre en su interior, desprendiendo el mismo aroma inmundo y putrefacto. Por último, Issei miró en la dirección en la que se encontraba el último y cuarto demonio, siendo que este se encontraba atónito de ver cómo todos sus compañeros callejeros habían sido asesinados por un simple mocoso, y antes de poder reaccionar, tanto Issei como el demonio tigre se lanzaron uno contra el otro, intercambiando golpes una y otra vez, en el que por cada arremetida que el demonio tigre enviaba, Issei parecía no ser afectado, pues ahora que había despejado su mente, deshaciéndose de las dudas que lo atormentaba, dicho demonio ya no le parecía tan atemorizante como cuando lo conoció. «Muere de una buena vez, maldito mocoso». El demonio, desesperado por asesinar a Issei, utilizó una vez más sus garras para tratar de matarlo, pero el castaño, con el uso de su Whipping Blade, esquivaba de lado a lado todos y cada uno de los ataques que le eran enviados, cargando a su vez la magia elemental del viento que ahora se encontraba impregnando el filo de sus dos armas. «Quédate quieto», gritó el demonio en pura rabia, cuando se percató que el castaño solo se estaba divirtiendo, y al tratar de golpearlo, fue él quien sintió como sus muslos eran cortados, una fuerte estocada atravesaba su hombro derecho y constantes ventiscas los arremolinaban, generándole daño por cada choque que impactaba en su contra. Estando malherido y a punto de caer por el dolor, el callejero vio como frente a él, la silueta de un castaño se postraba en su contra, el cual era rodeado por un aura azul traslúcida tan fuerte, de donde otra ventisca lo rodeaba, concentrando la acumulación de poder demoníaco en su arma, que de igual forma, era lo suficientemente poderosa para desaparecer a un demonio de clase baja solo con estar cerca. Lo siguiente que sucedió fue ver a Issei generando un corte en horizontal al aire, de donde un pequeño tornado se dirigió en contra de aquel demonio, a la par que la voz de Issei se hacía presente. «Steel Tempest». El demonio tigre fue arrojado al aire, siendo suspendido a unos 5 metros del suelo, y cuando abrió los ojos, ya el castaño se encontraba frente a él, desatando su último ataque. Last Breath. Sosteniéndose en el aire, Issei por un momento logró suprimir su aura lo suficiente, para que al estar frente a frente del callejero, generó un choque de tormenta, otorgando el máximo flujo en su hoja que había sido cargado por la magia elemental del viento, realizando al mismo tiempo un daño tan fatal que la piel del demonio tigre fue atravesada como mantequilla, cortando literalmente todo a su paso, y como si fuera poco, el callejero fue mandado a estrellarse contra el suelo, el cual se agrietó al instante, y el cuerpo del último demonio cayó inerte en las oscuras aguas del océano. Cayendo al suelo observando lo que sus acciones habían provocado, el castaño observó a todos y cada uno de los demonios muertos en el suelo, notando cómo estos derramaban todo su interior junto al desastre que se provocó durante su pelea, estando a su vez impresionado por su trabajo. Pues los movimientos que su maestro le había enseñado, indiscutiblemente el poder y la versatilidad del estilo del viento era innegablemente efectivo, teniendo un movimiento para cada distinta situación, aunque había medianamente aprendido el movimiento definitivo del estilo, este no había sido lo suficientemente poderoso a comparación de cuando vio a su maestro realizarlo, pero también sabía que si había logrado matar al demonio tigre y haber destrozado el suelo como lo hizo hace unos momentos atrás, solo sería cuestión de tiempo para adaptarse y acostumbrarse al estilo, pudiendo usar cada movimiento en el lugar y situación adecuado.
Por fin se terminó. Dijo por última vez antes de caer al suelo totalmente agotado, donde el chirrido que provocaban las espadas al caer al suelo, era lo único audible después de que la intensa lluvia comenzara a desaparecer, y mucho antes de que tan siquiera el castaño cerrara sus ojos, frente a él las dos siluetas provenientes de su maestro y Akame lo miraban con rostros serios y a la vez preocupados. El castaño al reconocer dichas siluetas enfrente suyo, sonrió antes de cerrar sus ojos, mencionando unas últimas palabras cayendo en la inconsciencia. Lo logré, maestro, dijo antes de cerrar sus ojos y quedarse profundamente dormido.